Tú eres el testimonio de amor. En Televisión Arquidiocesana. Transmitimos bendición. A continuación, Familias Contracorriente. Los comentarios e imágenes emitidas por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor. Amigos, muy buenas noches. Nuevamente Familia Contracorrientes en su casa. Esperamos que hayan tenido una excelente semana y preparándonos para este fin de semana. Y agradecemos desde ya siempre su presencia con nosotros. El día de hoy tenemos un programa interesante, como los temas que procuramos preparar para interés de todos ustedes. Y el tema es desafíos de las familias en la actualidad. ¿Por qué escogimos este tema? Hemos escogido este tema porque vemos que las familias están en constante transición, en constantes situaciones, dependiendo mucho de la sociedad. Y para ello he invitado a una excelente persona, gran amigo mío. Él es pediatra inicialmente, también licenciado en teología. Ha trabajado mucho en actividades de iglesia, en actividades de familia. Entonces quiero darle la bienvenida a mi buen amigo, el doctor Iván Estuardo Méndez. Gracias, Estuardo, te agradezco que me hayas invitado a tu programa. Siempre es un gusto poder compartir contigo y al mismo tiempo poder hablar un poquito de temas de iglesia y temas de familia, que son temas de los cuales hemos compartido muchas experiencias y creo que es un tema muy actual y un tema muy crítico por este momento de la historia. Entonces me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes. Pues gracias, Iván. Vamos a tener algunas preguntas yo, a nivel interrogatorio. Quiero contarte también y decirle a nuestros amigos televidentes que tenemos el teléfono 22 51 12 44 por si quieren hacer alguna llamada, para que nos preparemos. Hemos tenido la experiencia de que las personas llaman, pero como que les da pena sacar su voz y entonces nos dejan los mensajitos, pero a ver quién se anima valientemente para hacernos las preguntas y que nosotros estemos preparados para ello. Quisiera empezar, pues Iván, a lo largo de, pues sé que has tenido una sólida familia, yo también he tenido una sólida familia, y entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué se te viene a tu mente? ¿Cuál es tu imagen cuando hablamos de lo que es una familia tradicional? Ok, yo creo que en términos generales podría destacar dos elementos, ¿no? O sea, cuando hablamos de una familia, obviamente estamos hablando de un grupo de personas, pero el fundamento, digámoslo así, la parte medular es la unión de pareja o una relación filial, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que un grupo se conjunta alrededor de esos dos tipos de relaciones. Es lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Un papá, una mamá y unos hijos, ¿no? Esta es la imagen normal, tradicional de familia que hemos tenido durante toda la vida. Sin embargo, claro, han habido cambios, sobre todo en estos últimos siglos, con respecto a esa imagen tradicional, pero en esencia yo pienso que es eso, ¿no? Y estamos hablando de una dinámica de cuidado mutuo, una dinámica de atención mutua entre los miembros de la familia, y especialmente en la responsabilidad de los padres para con sus hijos y por supuesto la responsabilidad de la pareja en cuanto a cada uno de ellos, ¿no? Una relación de amor, una relación de confianza, una relación de responsabilidad y que eventualmente eso conlleva a que haya una dinámica, digamos, que se comparte de esa misma responsabilidad de amor y se transmite obviamente.
cuando se pasa a otro tipo de esferas, cuando ya se llega a la vida social o a la vida laboral, ¿verdad? Cuando ha existido esa responsabilidad. Muy interesante. Cuando nosotros nos recordamos de nuestras familias, pues tocaba la presencia de papá, la presencia de mamá, la presencia de los abuelitos, los primos, aquellas familias numerosas. Sí, correcto. No, y al final de cuentas, claro, es un aspecto importante, ¿no? Porque si nos vamos al concepto más elemental de familia, es el de papá y mamá, pero claro, sobre todo en una sociedad que tiene raíces muy tradicionales, hay más elementos dentro de la familia, porque no solamente se agota dentro del término de la pareja y los hijos, sino que todos sabemos y todos hemos vivido en familias en las cuales también está extendida a los abuelos, que en una sociedad como la nuestra toma un papel muy, muy importante. Yo en mi papel de pediatra puedo dar fe de eso, ¿no? De cómo los abuelos se convierten en los padres extendidos de los hijos, ¿no? Y cómo los cuidan, los atienden cuando los padres no pueden hacerse cargo de ellos, sobre todo cuando tienen responsabilidades laborales, y hasta tíos y tías, ¿no? Que terminan siendo muy importantes en la vida del núcleo familiar por su presencia, por su asistencia y por el amor que comparten en medio de ella. Casi que todos los integrantes de la familia como que nos volvemos como en confidentes de cada una de las personas de la familia, y ha sido una bonita relación. Ahora bien, ¿crees que ese modelo de familia ha cambiado? Sí, seguramente, ¿verdad? Yo creo que no voy a decir yo nada que resulte novedoso acá. Todos hemos visto cómo se ha ido cambiando gradualmente ese modelo de familia, y tal vez uno de los elementos que más podríamos resaltar es el hecho de cómo ya se ha perdido un poco la familia fundada en una institución, ¿no? Ahora se ha dado más la cohabitación, ¿verdad? O sea, parejas que viven juntas sin que hayan acudido antes a un fundamento institucional, es decir, a un matrimonio tanto civil o religioso, ¿verdad? Y claro, también modelos familiares que debido a que alguno de los miembros de la familia no está, sea el papá o sea la mamá, entonces resultan en familias más extendidas, ¿no? Donde ya no solamente son los dos padres y los hijos, sino como decíamos antes, ¿verdad? Tal vez ya ni siquiera uno de los padres está, la mayoría de veces es el papá el que no está, pero tenemos a mamá muchas veces trabajando y atendiendo las necesidades económicas de la familia, y a un grupo de gente entre tíos y abuelos que también forman parte de ella. Pero esta es una de las tantas formas en que se ha esquematizado las familias. Tenemos ya hasta situaciones en las cuales vemos relaciones de pareja homosexuales, ¿no? Que también se les ha dado la oportunidad de adoptar hijos. Y eventualmente ha tenido mucha preponderancia también eso, las familias monoparentales, ¿no? O sea, aquellas familias en las que solamente hay un papá y están los hijos alrededor. Es interesante con lo que platicabas. Fíjate que yo me pongo a veces a analizar, yo trabajo con jóvenes, como bien sabrás, trabajo mucho en la universidad, y lo que antes era una familia funcional, hoy han dejado de serlas, porque antes la familia, lo que explicabas, ¿verdad? Mamá, papá, hermanos, en cambio hoy como que esas familias son las minoritarias. Hay mucho divorcio, también pasa mucho de que papá llegó con sus hijos de matrimonio anterior, mamá llega con hijos de matrimonio anterior, mamá y papá tienen nuevos hijos, y entonces hay una como miscelánea de hijos, y se convierte como en una familia diferente, pongámosle el nombre. Claro. Pero la gran mayoría cada vez ha estado pasando eso. ¿Crees que esto sea afectado por algún modelo social, económico, cultural? ¿De dónde vendrá todo eso a tu criterio? Sí, yo creo que hay bastantes estudios que se han elaborado con respecto a cómo los modelos sociales y económicos de la actualidad han ido moldeando estos nuevos, digamos, estereotipos familiares, ¿no? Y claro, por ejemplo, recuerdo ahora uno de los más famosos estudiosos de estos temas, que es el filósofo Zygmunt Bauman, ¿verdad? Es un polaco que habló mucho sobre el tema de la modernidad, y de un libro muy conocido de él que es La modernidad líquida, del año 2000, en donde expone muchas de estas realidades nuevas que se van dando,
con respecto a la influencia que tienen estos modelos sociales y económicos en la conformación de una familia. Entonces, no sé, hay temas muy interesantes que él toca, por ejemplo, el tema del amor líquido, ¿no? Al final de cuentas entendemos que uno de los elementos fundantes de una familia es el amor, ¿no? Se esperaría que ese fuera... Perdón, ¿me habías dicho el amor? El amor, ajá. Pero dijiste su nombre, amor líquido. Sí, ahora, hablando del tema de Bauman, ¿qué es eso de amor líquido? Del amor líquido es básicamente, haciendo la analogía, ¿no? Es un amor que no tiene consistencia, ¿no? Es un amor que eventualmente puede tomar cualquier forma, en cualquier tipo de recipiente, que no tiene una forma establecida, que puede cambiar, que es cambiante. Y Bauman resalta mucho de estas características, ¿no? Como el consumismo, que es el que priva ahora en los modelos económicos y sociales, ha ido moldeando una manera de pensar de esta forma, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Todo ¿Podría ser un amor a conveniencia? Claro, amor a conveniencia, por supuesto, porque se basa mucho también en el tema del egoísmo. El egoísmo es una consecuencia de esta sociedad de consumo. Y por ejemplo, él resalta 3 puntos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Que sobre todo en el tema del amor eros, ¿no? Del amor de pareja, resalta que hay una especie como de crisis en este tipo de amor, de este tipo de relación, en el cual, por este egoísmo que se da por las sociedades de consumo, una de las características importantes es de que lo que resalta en la persona es la necesidad de sentirse reconocida, ¿sí? Que yo utilizo mi relación de amor con alguien más solamente para cimentarme a mí mismo, para reforzar mi autoimagen, para sentirme yo bien conmigo mismo, ¿verdad? Para sentir que soy amado, que soy querido, que soy apreciado. El otro elemento muy importante es el hecho del derroche que se hace en la búsqueda de encontrar algo mejor, ¿verdad? Es decir, sí te tengo a ti, pero yo soy tan bueno que eventualmente yo sé que puedo conseguir algo mejor, ¿sí? Entonces te tengo a ti, pero en el momento, pero no me caso contigo porque tengo la impresión de que probablemente tú no me das la altura a mí. Entonces yo sé que tengo la capacidad de conseguir algo mejor de lo que actualmente tengo, entonces lo busco y trato de estar ahí siempre a la cacería de ver si sale algo nuevo. Y el tercer elemento es el que siempre es un elemento de miedo, de egoísmo, es el miedo al compromiso, ¿no? El miedo a comprometerme, el miedo a tener una relación estable, continua, trascendente, sino que me gusta más moverme en el área de de lo inestable, de aquello que no me compromete, que no me representa una responsabilidad en cierta forma. Bueno, yo en programas anteriores he tocado el tema de Viktor Frankl. Uh-huh. Y cuando estamos hablando del programa, cuando hablamos de Viktor Frankl, aquí estamos tocando el tema del vacío existencial. Uh-huh. Ahora, este vacío, ¿por qué se forma? Metiéndome un poquito en la psicología, este vacío se forma por esa misma insatisfacción que platicabas. Hace poco acabo de ver un libro, y lo leí, me gustó mucho, que se llama El ego, tu principal enemigo. Uh-huh. Que era lo que platicabas. Uh-huh. En algún momento, todos pues tenemos un ego, pero ese ego tendría que ser en función de los demás, pero eso lo hemos perdido. Uh-huh. Porque estamos en ese amor líquido que dijiste, me gustó la palabra, o amor a conveniencia, donde obviamente en donde hay algo que conviene, como que ya se ponen condicionamientos, uh-huh. Como que aparecen ya, y uno de los condicionamientos es no comprometerme, mejor que se comprometa a la otra persona. Uh-huh. Y por ahí es donde estamos trabajando. Ahora, ¿qué ha provocado todo esto? Porque esto viene de un aprendizaje de situaciones anteriores. Sí, y lo que sucede también es de que en la medida en que ha transcurrido esta modalidad del consumo, ¿no? de yo utilizo y desecho, ¿verdad? Todo está en función de mí mismo. Nos hemos movido a lo largo de la historia de tener unas comunidades centradas alrededor de una deidad, ¿no? Alrededor de un dios, un modelo de sociedad que duró durante muchos siglos, y luego nos hemos movido a una sociedad que se volvió antropocéntrica, donde el hombre era el centro, ¿verdad? Sobre todo después de todo el movimiento de iluminación intelectual que hubo, sobre todo en la época del
la Revolución Francesa y todo esto, y después nos hemos movido siempre en esta misma corriente egocéntrica y centrada en la persona, donde el centro del mundo es el hombre y lo que él necesite es lo importante y lo que a él le gusta es lo importante y todo demás cae en la relatividad de las cosas, a movernos en donde el dinero resulta siendo ahora tal vez lo más importante, ¿no? Entonces todo funciona alrededor de esa sociedad de consumo. Incluso las personas funcionan alrededor de eso y ya no es tan importante la persona como el dinero. Y claro, como lo importante es proyectar éxito, estoy dispuesto a mentirme a mí mismo y mentirle a todos los demás con tal de proyectar esa imagen que al final de cuentas termina siendo una mentira que se va sosteniendo a lo largo de generación tras generación tras generación y genera un vacío existencial que es el que mencionabas durante mucho tiempo, porque no se termina de llenar realmente la verdadera necesidad que al final de cuentas nos lleva a buscar todos estos satisfactores externos, ¿no? Casi que lo que podríamos como definir en algún momento sería como que las personas en lugar de ser se están convirtiendo en más hacer, que hablaba del consumismo. Y tener, ¿verdad? Un hacer para tener. Es para tener, mientras que el ser es para trascender. Ajá, sí, correcto. Ahora, sí. ¿Será que estas familias, así como están ahora, trascienden? Pues al menos a la luz de la evidencia parece que no fuera así, ¿no? O sea, tenemos muchos casos, y yo creo que esto no es ninguna novedad para nadie tampoco, de familias que crecen desintegradas por el mismo tema de esa insatisfacción que se vive. O sea, parejas que al final de cuentas viven una relación disfuncional en donde sus motivos y sus intereses están centrados solamente en lo que ellos quieren y entonces son incapaces de establecer una relación de donación a otra persona, no son capaces de entregarse, de buscar una corresponsabilidad de la relación. Entonces, este egoísmo termina siendo en una situación de mucha crisis en la pareja, ¿no? Y donde una relación donde la pareja ya no da porque viven en una constante insatisfacción que les lleva a vivir relaciones críticas, ¿no? Donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay problemas, porque imagínate poder estar en una situación perenne en la que te sentís insatisfecho todo el tiempo con la relación que tenés o con lo que tenés, igual con el trabajo, ¿no? Si estás en un trabajo donde todo el tiempo estás insatisfecho, no vas a poder nunca rendir como deberías, ¿no? Y este tipo de circunstancias del dolor que genera esa insatisfacción, luego se transmite obviamente a la calidad en la que se puede educar a los hijos, a la forma en que se les puede formar, que se les puede imbuir dentro del término del amor. Y entonces ya no resulta siendo el niño lo más importante. Ahora tenemos relaciones familiares en que el adulto es el importante, ya no es el hijo, ¿verdad? Entonces yo tengo mi familia, pero resulta que conocí a una muchacha en la oficina, entonces me gusta más la muchacha, entonces no me importa tanto si dejo a mi familia y la situación lo que dejo, yo soy el importante, ¿ya? Y luego mamá se queda sola con los niños, pero resulta que conoce a alguien también y entonces termina teniendo una relación de pareja con hijos pequeños y luego se forma una dinámica bien compleja entre una mamá con una pareja, hijos, otro papá externo con otra pareja, ¿no? Es una situación que al final de cuentas va a repercutir indiscutiblemente en el tema de la formación de los hijos, ¿no? Hay un dicho que dice, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y entonces aquí, en ese testimonio que me estás diciendo de que los adultos se dedican más a ellos y se olvidan de sus hijos, están educando y enseñándole a sus hijos a que sean así. Por supuesto. Sí. Claro. Pues qué interesante. Fíjate que por aquí nos vamos a ir quedando y nos vamos a preparar. ¿Qué te parece si platicamos un poquito sobre los valores? Okay. Quiero dejarte una pregunta para que la analicemos y también para las personas para que sigan con nosotros. Algunas personas dicen que se han perdido los valores. ¿Será que se han perdido o será que solo han cambiado? Pero esa no me la contestes. Okay, perfecto. Por favor, amigos, sigan con nosotros. Regresamos en un momento. Son pulmones del planeta la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer íntegramente. Pero cuando estas selvas son quemadas o arrastradas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies.
cuando no se convierten en áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales, que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. Transmisión especial del cortejo procesional infantil de Jesús Nazareno Cristo Rey. De la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, cuarto sábado de Cuaresma, 6 de abril, a partir de las 11:30 horas. Televisión Arquidiocesana, transmitimos bendición. En los mares tropicales y subtropicales encontramos las barreras del coral, que equivalen a las grandes selvas de la Tierra, porque hospedan aproximadamente 1 millón de especies. Muchas de las barreras del coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación. Estos fenómenos se deben en gran parte a la contaminación que llega al mar como resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista. Ven Espíritu Santo, ilumíname para que sepa decir las mejores palabras, esas que puedan hacer bien a los demás. Tómame, Espíritu Santo, para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofreces. Dame flexibilidad y apertura para que me adapte con sencillez a las necesidades de los otros. Dame un oído atento para escuchar lo que tú me digas a través de ellos. Amén. Televisión Arquidiocesana. Consejo: es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don. Como había profetizado Isaías: no juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Televisión Arquidiocesana. Peregrinemos paso a paso, de la mano de María. Televisión Arquidiocesana, compartiendo pasión por la fe. Televisión Arquidiocesana, más cerca de ti. Gracias a todas las agencias de cable que en el interior de nuestra querida Guatemala nos han sintonizado. Gracias a Petén, Escuintla, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango,
San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques, Izabal, Jutiapa, Guatemala, Chimaltenango, Sololá, Zacapa, Chiquimula, Zacatepeques. Gracias, Guatemala, por ser parte de esta gran familia. Juntos transmitimos bendición. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en el programa Familias Contracorrientes. Le recordamos de nuestro teléfono 22 51 12 44. Iván, ¿te recuerdas que nos habíamos quedado en una pregunta? ¿Crees que se han perdido los valores en la actualidad? Yo creo que este es un discurso muy corriente, ¿no? Desde hace mucho tiempo venimos oyendo ese tema, ¿no? De que la gente dice, no, es que se han perdido los valores, que todas las cosas... Pero antes de que me la contestes también, hay personas, ponete, los adultos dicen que se han perdido los valores. Ajá. Y los jóvenes dicen de que han mejorado los valores porque los valores de los adultos, esos ya no sirven, como que ya son obsoletos o antiguos. Sí, ahora, hay una, es claro, o sea, entendemos de que generacionalmente y conforme hemos ido evolucionando, los énfasis en los valores y en las necesidades han ido cambiando, ¿no? O sea, esto ha pasado generacionalmente durante mucho tiempo. Ahora, hay una como desmantelación de los valores, digamos que antes entendidos por todos como válidos, como aceptables y como dignos de ser vividos. Como le digo, esta situación de la sociedad de consumo, esta situación del relativismo con lo que se vive todo, ¿no? Que todo depende de la opinión de cada quien y de la opinión de cada quien, ha desmantelado esta estructura de valores tradicionales. Entonces, ahora el tema de las familias, ¿no? Entender la familia como tradicionalmente habíamos hablado que eso ya como que pasó a ser parte de la historia, el hecho de mantener una serie de actitudes o de, digamos que, de formas de conducta basados en una serie de valores también han ido desmantelándose gradualmente y pasan, como bien mencionabas, ¿no? A la lista de valores que pueden ser calificados como obsoletos, ¿no? Como aquellas cosas que probablemente ya no tienen una razón de ser y como que fueron cosas que tuvieron un valor en algún momento, pero ya no. Pero tristemente, digamos que hay cosas que durante siglos se han mantenido como fundamento, ¿no? Se ha dicho muchas veces que la familia es el fundamento de la sociedad. Se ha venido hablando de este tema, sin embargo ahora las familias tristemente están desmantelando su forma tradicional de ser y eso ha cambiado obviamente la dinámica en la que las personas crecen dentro de un seno familiar y la forma en que luego arman o construyen sus propias experiencias de familia y por supuesto la forma en que ellas mismas comienzan a relacionarse con los demás y cómo entienden la relación con otras personas. Entonces sí, definitivamente ha habido un cambio en el paradigma y gradualmente esto ha sido cada vez más marcado y más intenso, ¿no? Podríamos decir más que los valores han sido renovables. Sí, renovables, pero habría que entender de que los valores deberían ser renovables o podrían ser renovables siempre y cuando produzcan mejores frutos. Si un valor es adoptado como algo nuevo en contraposición con algo que se vivía antes, pero este nuevo valor nos sirve para generar una sociedad más justa, más fraterna, que busque más la paz, que genere personas más saludables para relacionarse con otras, que sean más dignas, pues entonces yo pienso que son valores que podrían ser aplaudibles, pero si en dado caso nos topamos con la destrucción de una serie de valores tradicionales que lo que nos llevan es a más problemas, a más insatisfacción, a más vacío, a más violencia, en fin, entonces yo pienso que es el momento de que nos detengamos y cuestionemos si realmente esa nueva valoración que se hace con respecto a todas las cosas que tomamos como válidas deberían ser revisadas, ¿no? Sí, porque los valores te pueden dar bienestar, pero también te pueden dar malestar. Sí. Y ese malestar es cuando se sienten mal. Tocabas al principio la palabra y me gustó y la dejé guardada por un momento, que antes las familias eran como el fundamento de la sociedad y ahora son como una cohabitación. Porque como que ahora las familias ya no es la base de la sociedad,
sino que como que la educación la tiene que encargarse la escuela y los papás se desentienden en algún momento de esto, y la situación familiar ahora es como un darse permiso para estar con alguien. Por eso en algún momento pueden haber, los jóvenes ya no quieren casarse, ya hay menos compromiso, hay mucho menos compromisos por los hijos, y eso viene de alguna programación que hemos tenido. Cito nuevamente a Víctor Frank, él hablaba que cada época tiene su propia neurosis. Por la época de los 60, no habíamos nacido. Por la época de los 60 todavía no habíamos nacido. Cuando empieza la liberación sexual, aparecen dentro de esa misma liberación sexual el uso de píldoras anticonceptivas y la famosa generación de los baby boomers. Claro. El rock, la rebelión, y esto provoca que existan muchos hablabas, familias monoparentales, principalmente mujeres, madres solteras. Estas madres solteras pues tienen hijos y los educan, puede ser que en algún momento con cierto odio, sufrimiento o lástima porque fueron mujeres solas, y a veces tienen hijas mujeres y vienen y las forman de la misma manera, y estas hijas toman el patrón. Claro. Que eso en psicología le llamamos como una programación. Los primeros 6 años de vida se forman los niños, entonces se te forma la personalidad. Entonces, vos venís educado a un estilo de tu familia, tu esposa viene educada a un estilo de su familia, y en tu familia pues no todo fue felicidad, en la familia de ella tampoco, y entonces venís cargando con cargas familiares que te convierten en personales y emocionales, y tu pareja también viene cargando esas cargas emocionales. Y entonces 2 personas con cargas diferentes se unen y puede aparecer ya una familia patológica o una familia con cargas, y como se ha perdido la comunicación, porque utilizando tus palabras, que es ya solo una cohabitación y ya no hay ese amor fraterno, esa comunicación que es la base de una buena relación, es donde pueden empezar a surgir estos cambios, y vienen, porque como el tema es desafíos, y ahí es donde surgen los desafíos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es una pregunta un poquito compleja de poder responder, y sobre todo en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que una de las circunstancias que ha dado mucho estas situaciones es la inestabilidad absoluta, producto de ese relativismo que se da en todo nivel, esa inestabilidad, esa falta de certeza, ¿no? Esa falta de decir esto es verdadero, esto es algo por lo que vale la pena vivir y por lo que vale la pena hacer las cosas de una manera correcta, se ha perdido. Entonces, como no tenemos rumbo, ¿no? Como nos falta mucho el tener algo, una certeza en la cual creer y en la cual seguir, esto nos da la situación de perdernos muchas veces en lo que la sociedad nos propone o en lo que eventualmente podemos ver hasta en la televisión, ¿no? O sea, entonces, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales ahora son líderes de opinión y plantean modelos que resultan a veces atractivos porque promueven mucho la actividad placentera para la persona, ¿no? Aquello que me divierte, aquello que me parece bonito, aquello que me resulta placentero en términos generales, entonces se pierde toda esa conducción, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cuál era qué es lo que hay que hacer, yo pienso que definitivamente no podemos construir una sociedad estable si no la construimos en base a fundamentos, ¿sí? Y tenemos que ser lo suficientemente valientes para entender que esos fundamentos en muchas ocasiones probablemente no sean los que más me gusten, ¿verdad? O sea, probablemente no sean los que más promuevan mi satisfacción como persona, pero eventualmente se debe asumir con valor la idea de que tenemos que luchar porque los valores que nos conduzcan a hacernos unas mejores personas deben ser reinstituidos, deben ser valorados, deben ser creídos, deben ser resguardados y debemos pelear porque en algún momento se lleven a cabo. Es lo mismo, ¿no? O sea, probablemente a nosotros, los hijos le dicen a uno, bueno, es que a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta esto, pero los padres conducen a sus hijos por esos caminos porque saben que son los que los van a llevar a un mejor desenlace en su vida. Entonces, yo pienso que tenemos que ser lo suficientemente valientes para reconocer que nos hemos equivocado en muchas cosas, que no hemos sido lo suficientemente
coherentes con lo que se esperaría de nosotros, que deberíamos comenzar a restituir, reconocer, a volverle a dar vigencia a esos valores, pero no solamente como una regla, sino desde una base de entendimiento, de comprensión, ¿no? De saber, esto es bueno para mí. Es como, por ejemplo, en mi caso que me dedico a la medicina, yo entiendo que cuando yo medico a un paciente probablemente no le gusta la medicina. O cuando a mí me ha tocado ser de paciente, seguramente no me gusta tener que pasar por un procedimiento. Pero si yo entiendo que ese procedimiento al que me voy a someter sirve para que mi salud esté mejor, para que mi vida sea mejor, entonces yo puedo eventualmente asumirla de una mejor manera. ¿Bueno? ¿Crees que la tolerancia que hoy se tiene podría ser un causante de impacto para estos cambios? Porque antes los papás eran menos tolerantes. Yo me recuerdo, en mi casa se comía a determinada hora y había comida solo para una persona, la misma comida para todos. Hoy cada quien come lo que quiere, a veces comen en sus cuartos, como que la casa se convierte en un restaurante. Yo me recuerdo, mi mamá usaba la palabra, esto no es hotel, tienen que estar. ¿Crees que eso afecte? Aunque yo sé que a muchos no nos gusta, porque de jovencitos yo creo que no nos gustaba que nos tuvieran así. Claro. Pero de adultos nos dimos cuenta y nos sirvió, porque esas lecciones de vida así es. Pasan. ¿Crees que la tolerancia tenga algo que ver? Sí, la tolerancia siempre y cuando sea expresada para una razón noble o para un bien mayor, pero manejar la tolerancia como una bandera que sirva para que yo pueda hacer lo que se me da la gana o para que yo pueda pasarme sobre los derechos de los demás, yo creo que ese tipo de libertad se convierte en libertinaje y entonces ya es una tolerancia malentendida, ¿no? Una tolerancia con responsabilidad. Sí, es una tolerancia exactamente, como todo, ¿no? O sea, necesitamos de alguna manera entender que las reglas muchas veces no se hacen necesariamente para beneficio. Yo tengo, voy a poner un ejemplo si me lo permitís, claro. ¿Verdad que yo algunas veces en algunas situaciones sociales hay algunas personas que se ufanan de, dicen, bueno, yo soy muy sincero, o sea, yo no tengo por qué ser amable con alguien si no me cae bien. ¿Sí? O yo voy a esta festividad o a esta actividad y voy vestido como me da la gana porque soy muy libre. Claro, o sea, todos tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad de esa manera, entendida como que yo tengo mi libre albedrío y yo puedo conducirme como mejor me parece, siempre, pero claro, hay que entender que esas normas de convivencia, eso de decir un buenos días, por ejemplo, o eso de saludar a alguien, o eso de tratar de no hacerle una mala cara, o de tratar de ser amable, no fueron hechas, digamos, para favorecer en algún momento la honestidad o para favorecer en algún momento que eso soy muy transparente en lo que yo quiero expresar. Se hizo en aras de la convivencia, se hizo en aras de un bien mayor. Es decir, está bien, o sea, probablemente a usted no le cae bien aquel, pero para favorecer una convivencia saludable, le invitamos a que usted sea una persona amable, aunque probablemente no le nazca del fondo de su corazón, ¿no? Entonces, estas reglas tienen que ser entendidas de esa manera. Uno tiene que entender por qué están ahí, cuál es el propósito de estos valores, por qué, si tienen realmente un fundamento por el cual deben ser vividos y deben ser abrazados por todos. Casi que estamos regresando a lo que hablábamos en el primer módulo, del ego. Porque entonces como que mi ego hace que yo desvalorice o minusvalorice en algún momento a las personas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de los demás. Creo que es una frase que la hemos perdido porque más que vivir una civilización de amor, estamos viviendo en una civilización de placer. Y es algo por lo que tendríamos que trabajar. Mira como nada se nos fue en la segunda parte. Y nos vamos a preparar con la tercera parte y te voy a dejar una pregunta nuevamente para pensar y también a nuestros amigos televidentes. ¿Cuál es la opción vocacional que se busca en la adultez? Porque hemos tocado el tema de la adultez. ¿Cuál es la opción fundamental, esa opción de vida que buscan los adultos hoy en día en estas familias actuales? Por favor, amigos, sigan con nosotros, en un momento regresamos.
Transmisión especial de la procesión de Jesús Nazareno, Redentor de los cautivos, de la Iglesia Santa Marta. Quinto domingo de Cuaresma, 7 de abril, a partir de las 18 horas. Televisión Arquidiocesana, transmitimos bendición. Con pasión. Cualidades de un sacerdote. Evangelizador. El sacerdote debe tener capacidad y pasión por evangelizar. Debe ser un buen catequista que sepa transmitir conocimientos. Un buen homileta. Un buen profesor de teología para que sepa transmitir los conocimientos profundos y complejos de la ciencia en la Iglesia. Un sacerdote evangelizador también debe saber transmitir la verdad de Jesús y tener la pasión por llevarla al corazón de las personas, el anhelo y el deseo de salvar almas. Litúrgico. La cualidad de la liturgia es que el sacerdote sea una persona centrada en la Eucaristía, es decir, que viva lo que está celebrando, un buen litúrgico. Además, que sea un medio por el cual Dios santifica. Este debe ser disponible para la confesión y para la unción sacramental. Un buen pastor. Esta cualidad se refiere al sacerdote como alguien que acompaña y escucha. Sabe guiar al rebaño que se le ha encomendado, una parroquia, un grupo o una comunidad. Hace la unión entre sus ovejas. Es un hombre de oración, dispuesto a vivir el silencio y dispuesto a escuchar. Un presbítero debe ser autodidacta. Una persona que se actualiza en conocimiento y esté enterado de los documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y de los documentos del Papa. Un sacerdote es un hombre que busca seriamente su conversión y su proceso de santidad. Gracias amigos por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono 2251-1244. Iván, teníamos una pregunta, pero antes quería hacer un comentario. ¿Has oído el término millennials? Sí. Los millennials en algún momento han venido a hacer cambios en nuestra historia, como cada generación ha hecho su cambio en la historia. Estuvo la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación Y. Ahorita habla de los millennials, se habla de los niños índigo, etcétera, etcétera. Ahora, los millennials se caracterizan mucho, que ya tocábamos el tema de su vacío existencial. Las marcas, la famosa palabra, el branding personal o la marca personal. Y eso les ha provocado inestabilidad. Lo platicábamos fuera de cámaras. Hoy los jóvenes ya no quieren comprometerse a trabajar en una empresa de por vida.
Los papás, nuestros papás, con orgullo decían, tengo 20, 25 años de trabajar. Decís a un joven, tengo 15 años de trabajar en la empresa, pues sé cómo perdió el tiempo. Ahí sí trabajan 2 años. Pero eso se transmite a lo cultural también, se transmite a lo político, ahorita que estamos en época política, y se convierte a lo afectivo. ¿Por qué ha sucedido esto en estudios? En algún momento, algunos papás han sufrido mucho, o han tenido pérdidas, por ejemplo, vivir en la casa donde hay un alcohólico en familia. La mamá sufre o el papá sufre, dependiendo de quién sea el alcohólico, los hijos sufren. Y entonces los papás, como no quieren que sus hijos repitan la historia, les dicen, hijo, diviértete, y les dan más permisos. Antes íbamos a una fiesta y a las 11 nos querían. Hoy los chicos salen de casa y ni avisan y llegan al siguiente día. Y ya es como algo normal, y los papás permiten eso. Y cuando yo platico con unos papás, dicen, nos tenemos que adaptar a las épocas. Eso en algún momento ha venido a esos cambios. Y entonces la pregunta que yo te hacía, ¿cuál es la opción vocacional ante esa situación, ante esa cultura de vida que estamos viviendo, que se busque en la adultez? Ok, se entiende de que cuando, o sea, toda la etapa de la niñez y la adolescencia y posteriormente los primeros años de la vida adulta, se entienden que son los años en los que uno se prepara, ¿no?, para concretar, para hacer realidad el aspecto vocacional de su vida. Por supuesto que dos de los elementos más importantes que se manejan en este tema es, por supuesto, la vida afectiva, ¿no? O sea, la vida afectiva es un aspecto fundante en cualquier persona. Y el otro es el aspecto de la realización desde el aspecto profesional o desde el aspecto laboral, o si quieren verlo, desde básicamente del qué hacer, ¿no? Del qué me dedico, cuál es la forma, cuál es mi modus vivendi. Yo creo que uno de los aspectos que hay que tocar siempre en este tema de la realización es, primero, ser uno muy como concreto y honesto con respecto a la vocación, porque la vocación es algo que uno debe conocer a lo largo de la vida. No es algo que yo creo que alguien tenga la iluminación de saber qué va a hacer desde que es un niño. Es un proceso, ¿no? En el proceso uno va entendiéndose, uno va conociéndose y uno se va sabiendo quién es, cómo funciona, qué le gusta, y al final de cuentas va entendiendo cuál es su camino, ¿no? Y lo importante es que una vez comprendido esto, que mucha gente tiene ese vacío existencial también porque nunca logra descubrir cuál es ese camino que tiene que seguir, ¿no? Y entonces, como no existe un rumbo fijo, entonces voy dando tumbos por todos lados porque, no sé, es como el barco que va sin rumbo en el océano, no se tiende un rumbo, y esto genera mucho dolor. Yo recuerdo una frase de un viejo proverbio chino que me gustaría resaltar aquí. Dice, la indecisión prolonga el dolor. Es un proverbio que a mí me hizo mucho sentido desde el primer momento en que lo oí, porque cuando uno no toma decisiones en su vida, uno vive en una zozobra absoluta todo el tiempo, ¿ya? Sea para bien o para mal, uno los pierde, pero yo creo que en cuanto a la realización es conocerme, conocer qué es lo que yo quiero hacer para mi vida, asumirlo, pero asumirlo no solamente en función de mí mismo, sino asumirlo en función también de los demás. O sea, porque al final de cuentas la realización de una persona es imposible que se dé unidimensionalmente en mí, ¿no? O sea, que solamente yo vaya a salir beneficiado, sino mi realización, o sea, está dada también desde un aspecto vocacional, porque nuestra vocación no es solamente lo que a mí me interesa y lo que yo quiero, tenemos una vocación también que es colectiva, ¿no? Una comunitaria. Entonces, entender que si yo quiero hacer, por ejemplo, mi vida afectiva de una manera comunitaria, pues tengo que asumir con responsabilidad el hecho de buscar una pareja, si es lo que debe suceder, tener una familia y asumir mi compromiso con ella. Lo mismo que haría yo con todo el amor y todo el cariño con mi trabajo y mi profesión, ¿no? Si a mí mi trabajo me gusta, yo me siento realizado con él, yo le dedico tiempo, yo lo hago con cariño, yo trato de ser mejor, y entonces de eso se trata, ¿no? De que encontremos lo que somos para dedicarnos a lo que fuimos hechos y que lo hagamos realmente con responsabilidad y con cariño. Gracias, Iván. No puedo dejar de tocar el tema, que eso lo aprendimos hace ya varios años, te recordás nuestros orígenes, cuando trabajamos en movimientos de iglesia, donde nos enseñaban que la opción fundamental de vida era la salvación. Y yo a la salvación le pongo el nombre de felicidad.
Yo escribo varias cápsulas motivacionales en mi trabajo como coach y como psicólogo, y siempre el enfoque que yo hago es: ¿eres feliz con lo que realmente estás haciendo? Y esa es la pregunta que yo le haría a los amigos televidentes. ¿Son felices como están ahora? ¿Son felices con su familia? ¿Son felices con sus hijos? ¿Son felices con sus esposos? ¿Son felices con todos los que se relacionan? Pero ahora, ¿y si no son felices? ¿Qué está pasando? Porque no es como ya no soy feliz, me retiro. No, hay que buscar la felicidad. Y utilizaste una palabra que me gustó y que nosotros la utilizamos. ¿Me la podés repetir cómo era el proverbio? La indecisión prolonga el dolor. La indecisión prolonga el dolor, pero ¿sabías que cuando sos indeciso y no tomas decisión, ya tomaste una decisión? Sí, porque cuando una persona no toma una decisión, automáticamente tomó la decisión de no tomarla y está permitiendo que otras personas tomen la decisión por él o por ella. Y ahí entra ese dolor, que es un tema de pérdidas y duelos que tal vez más adelante en otro programa, si te interesa, cordialmente invitado. Ahora esto me llevaría a unas preguntas porque tenemos mucho por hablar. Fíjate que siempre que tocamos estos temas, preparamos un tema para 1 hora y cuando vamos casi que a la mitad nos damos cuenta que necesitamos 2 o 3 programas para hacer el tema. Una pregunta así directa. ¿Por qué crees que las personas ya no se quieren casar o atrasan su decisión al matrimonio? Sí, yo podría hablar incluso desde mi nueva perspectiva, porque yo me casé tardíamente. Yo creo que al final de cuentas, yo creo que se cae en una situación de autocomplacencia, ¿no? Uno se deja embaucar por esa imagen de éxito que nos vende, ¿no? Y uno comienza a construir su vida en base a uno mismo, a ese deseo de promoverse individualmente, y al final de cuentas caes en una dinámica, en una vorágine de egoísmo en el cual no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Caes en la situación de creer, y esto es una de las cosas que yo comentaba, incluso te lo comenté en algún momento, de que uno pierde hasta la noción del tiempo, ¿no? O sea, uno vive tan autocomplacido, tan feliz en este es su mundo que uno crea, en donde uno puede generar un cierto tipo de éxito, donde uno puede vivir cierto tipo de situaciones placenteras por el éxito que uno puede eventualmente obtener, que eventualmente uno pierde esa noción del tiempo, y el tiempo está pasando. Y el tiempo pasa y pasa y pasa, pero uno pasa de una situación de placer a la otra, a la otra, a la otra, y cuando tus amigos de tu edad ya no están porque resulta que se fueron, porque ya tenían familia y todo, entonces lo que haces es que te conseguís amigos más jóvenes y entonces seguís en esa dinámica permanente de autocomplacencia. Y esa pérdida de la noción del tiempo yo siento que es una de las tragedias más grandes que yo descubrí en mi vida, ¿no? O sea, haberme dado cuenta tardíamente de que la juventud se estaba pasando, que el tiempo incluso para hacer muchas cosas se estaban pasando, y que tristemente ese tiempo no se recupera. Uno cree que puede hacer las cosas más adelante, pero no es verdad. O sea, quizás puedas tener hijos, quizás puedas tener una familia, pero ya no vas a vivir tanto tiempo con ellos. Si te casas de 25 años, vas a dedicarle a tu esposa y a tus hijos lo mejor tal vez de tu juventud y de tu vida, pero si te casas de 50 años, entonces lo que va a pasar es que vas a compartirle las enfermedades a tu esposa, todos los achaques que uno vive después de cierta edad, las problemáticas y todo. Entonces, realmente hay un tiempo para las cosas. Y yo creo que el tiempo que uno pierde y que uno no dedica a vivir los momentos, yo recuerdo las palabras de un profesor mío, que era un hermano marista, que nos decía a todos nosotros en el colegio: la virtud más grande del hombre es hacer lo que se tiene que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Punto. Lapidario, ¿no? Lapidario. O sea, la virtud más grande que alguien puede hacer es dedicarse a hacer lo que hay que hacer cuando es el momento de hacerlo. Y entonces necesitamos comenzar a caer en esa conciencia de que nuestra vida es finita, que tenemos un tiempo para cada etapa de nuestra vida y que tenemos que aprovechar al máximo esa situación. Entonces, y esa realización de la vocación es un proceso muy, muy complicado si uno no se apodera de esa idea, de esa conciencia para poder sacarla adelante, ¿no? Interesante, porque yo me recuerdo en mis épocas, cuando tenía 20 años, mis amigas de 20 años ya se sentían solteronas porque no se habían casado. Después ya a los 25, pero hoy las chicas a los 30 años no se quieren casar, y los hombres menos.
Porque generalmente un matrimonio muy jovencito ya todo el mundo piensa que es porque viene un embarazo. Y como bien decías, en algún momento todos tus amigos de 28 años ya están casados y vos no, te haces con un grupo más joven. O buscas una pareja y te casás por mantener tu contexto cultural. Por ahí. Sí, claro. Sí, porque uno está de alguna manera, sobre todo cuando vivís en esa inconsciencia, ¿no? Cuando no estás consciente de esa circunstancia, cuando crees que la vida está fluyendo maravillosamente y no te has puesto a pensar en esas realidades. Y al final de cuentas, a veces, tristemente, conforme uno se va haciendo mayor, la exigencia de la que uno expone ante la pareja es cada vez más seria, más grave, que tiene más puntos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando uno tiene 18 o 17 años, uno quiere un carro, punto. Pero cuando uno tiene 25, entonces ya quiere un carro que sea un modelo reciente y que tenga por lo menos un buen equipo de sonido, pero ya a los 30 ya querés un carro último modelo, y ya cuando querés 50 querés un carro, 40 querés un carro de lujo. Y así es con la elección. Y a los 70 ya querés un carro automático. Automático, sí, porque ya no funciona, y con chofer, ¿verdad? Porque ya ni siquiera lo puedes manejar. Pero la idea es esa, que la complejidad que se establece para poder elegir pareja y para poder elegir un estilo de vida se hace cada vez mayor conforme va pasando el tiempo. No solamente porque nos hacemos más complejos como personas, entonces sabemos con más detalle aquellas cosas que queremos y entonces comenzamos a querer hacer encajar a todos aquellos que pasan por nuestra vida en ese patrón de detalles. Y si esa persona no encaja, rápido la desechamos. Pero conforme va pasando el tiempo y se vamos dando cuenta de que obviamente esa persona no va a aparecer, porque al final de cuentas uno se enamora de la imagen que uno creó en su mente, pero no se enamora de una persona, conociéndola, reconociéndola como tal, con sus valores y con sus defectos. Entonces termina uno después ya grande, solo, y entonces comienzo a escoger lo que medio Dios me va dando licencia en algunos casos. Afortunadamente ese no fue mi caso, ¿verdad? Yo tuve la bendición, yo creo que soy una excepción a la regla en ese sentido de conocer a mi esposa y sentirme muy pleno y muy realizado en mi matrimonio por esa situación, pero tristemente he visto cómo muchas parejas terminan en esa situación, ¿no? Muchas personas, amigas que llegaron a una edad mayor sin escoger pareja y se les fue la vida y terminan con lo primero que pueden agarrar, ¿no? Ya casi estamos terminando el programa y me han pasado una pregunta que dice, ¿cómo te das cuenta o cómo concientizas esa situación? Te la hago más personal, si querés me la contestas personal y si no todo eso. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Ajá. Pues realmente fue después de que en algún momento me di cuenta cómo, voy a hacer una analogía, cuando uno tiene algo que le recuerda que el tiempo pasa, es más fácil darse cuenta. Por eso, cuando una persona tiene hijos y uno mira crecer a sus hijos, uno dice, está pasando el tiempo. Este niño que tuve en brazos, ahora lo llevo de la mano a un partido de fútbol a los 12, ahora estoy dándome cuenta que yo entré a la universidad y ahorita me estoy viendo que se está casando. O sea, tengo un punto referencial en el tiempo. Pero cuando uno está solo y uno cambia de grupo social para mantenerse siempre en lo mismo, entonces uno pierde esa relación. Entonces, cuando yo me di cuenta, si quieren verlo así, fue, y créanme que fue de alguna manera doloroso para mí, porque me di cuenta y dije, sí, tengo tantos años ya, no tengo todavía pareja, estoy casado aún, no tengo hijos. Muchos de los hijos de mis amigos de mi edad ya están saliendo de la secundaria, ya están aquí, y yo todavía estoy en esta indecisión, en esta irresolución de mi vida. Y se convirtió en un tema tan álgido para mi vida que no había día del Señor en que yo no abriera los ojos en la mañana y que yo no pensara en eso. Y lo pensaba recurrentemente. Entonces me di cuenta, al final de cuentas, que estaba compartiendo yo con una persona que definitivamente era, que yo por mi ceguera no me había dado cuenta que estaba a la par mía y que yo podía hacer una vida con ella, y fue cuando me di la oportunidad de hacer a un lado mi imagen perfecta de una pareja y pude darme el chance de enamorarme de esa persona. Gracias, Iván. Yo creo que ha sido es el testimonio que me estás dando al final, pues como que viene cerrando el programa. Si te das cuenta, estos desafíos que estamos viviendo son constantes, ha pasado en todos lados, porque en cada momento las sociedades han ido cambiando y vamos teniendo desafíos que van a tener repercusiones
personales, repercusiones sociales, repercusiones familiares, todos esos cambios. Entonces, la idea es que nosotros nos tenemos que concientizar. Nuestro programa se llama Familia Contracorrientes porque queremos ir contra la corriente y no caer en ese consumismo. Amigos, estamos terminando el programa. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Cordialmente invitado. Este es programa para vos. Cuando querrás asistir. Amigos, por favor, sugiéranos. Nos pueden buscar en Facebook, Familias Contracorriente, para que nos den like si les gusta el programa. Pónganos sus comentarios, háganos sugerencias sobre qué tema les gustaría que platicáramos. Les agradecemos su presencia con nosotros el día de hoy y les deseamos una feliz y bendecida noche. Nos vemos el próximo viernes y también en la repetición de nuestro programa los días miércoles a las 10 de la mañana. Hasta pronto. A continuación,